En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan Reclamando nuestra herencia 1, parte 3. Me alegra estar nuevamente con usted para compartir las verdades que me ha enseñado la vida, verdades que han hecho la diferencia entre el éxito y la derrota en mi vida y que pueden hacer lo mismo para usted. En mis primeras 2 charlas expliqué cómo Dios ha hecho un camino para que seamos liberados de la esclavitud, del reino de las tinieblas y seamos herederos del reino de la luz. El camino que Dios ha hecho para que esto sea posible es a través de la muerte de Jesucristo por nosotros. En la cruz Jesús cargó con todas las maldiciones por nuestra desobediencia. Esas maldiciones cubren toda la extensión del reino de las tinieblas para que nosotros entrásemos en las bendiciones que Jesús ganó por la obediencia. Y esas bendiciones cubren toda la extensión del reino de la luz. Las maldiciones y las bendiciones se desarrollan en 3 áreas básicas en nuestra vida: espiritual, física y material. Hoy voy a tratar con el área espiritual. ¿Cuáles son las maldiciones espirituales de las que Cristo nos ha liberado? ¿Y cuáles son las bendiciones espirituales que Cristo nos ha dado? Voy a leer nuevamente Deuteronomio capítulo 28, el capítulo que presenta en gran detalle 2 cosas opuestas: las bendiciones que resultan de la obediencia a Dios y las maldiciones que resultan de la desobediencia a Dios. Primero voy otra vez a ver las causas principales que traen bendiciones y las causas que traen maldición. Y Deuteronomio capítulo 18, versos 1 y 2, y dice así: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner en obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Luego en el versículo 15 Moisés habla de las maldiciones y la razón por la que vienen. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es de vital importancia que todos entendamos la decisiva diferencia entre ganar las bendiciones y ganar las maldiciones, y se resume en una frase corta pero muy importante: escuchar la voz de Dios. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas esas bendiciones, pero si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas esas maldiciones. Todo nuestro destino, para nuestro bien o para nuestro desastre, está determinado por la voz a la que escuchamos. Escuchar la voz de Dios y obedecer lo que dice traerá bendición, pero no oír la voz traerá maldición, muchas maldiciones. Por supuesto, no es suficiente oír la voz de Dios, tenemos que obedecerla. Pero es imposible obedecer lo que Dios dice, al menos que primero oigamos su voz, porque es su voz la que nos dice que Él requiere de nosotros. Y el gran peligro espiritual que confrontan muchos cristianos es que se han vuelto insensibles a la voz de Dios. Podrán seguir con sus actividades religiosas y sus tareas, pero es algo habitual y formal, simplemente una rutina y de hábitos que han cultivado, pero no hay esa conciencia continua y progresiva de la voz de Dios. Sobre todas las cosas, en todas las dispensaciones que Dios nos exige, ahí hay una que Él pide de su pueblo, que oigamos su voz. Por ejemplo, esto lo declara claramente Dios en Jeremías capítulo 7, versículos 22 y 23. En estos versículos Dios explica lo que en realidad requería a Israel cuando lo sacó por redención de Egipto. Dice que la primera cosa que tenía en mente no era el cumplimiento de la ley para ofrecer sacrificios, sino para oír su voz. Su voz los guiará para cumplir la ley y ofrecer sacrificios. Pero por otro lado, observar la parte formal de la ley y ofrecer sacrificios no tenía ningún beneficio para ellos si no lo estaban haciendo como resultado de oír la voz de Dios. El requisito clave de Dios es que escuchemos su voz. Esto es lo que Dios dice en Jeremías capítulo 7, versículos 22 y 23. Porque no hablé yo con sus padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y será vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Note el requisito simple para que Él sea nuestro Dios y seamos su pueblo. Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y esa es la manera más simple de resumirlo. Usted podrá pensar que es diferente en el Nuevo Testamento, pero no lo es.
El principio es exactamente el mismo. Jesús lo resume en un solo versículo en Juan capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. La marca que nos distingue como pertenecientes a Jesús no es que practicamos cierto patrón denominacional de vida o que adoremos en cierto oficio, sino que escuchamos su voz y al escuchar su voz lo seguimos. Esa es la característica de los verdaderos creyentes de todas las razas, de todas las edades y en todas las denominaciones. No es algo externo, sino una relación íntima, personal, con el Señor que nos permite escuchar su voz y seguirle donde Él nos guíe. Vemos que el camino simple para tener las bendiciones de Dios es escuchar y obedecer su voz, pero el final inevitable de no escuchar y obedecer su voz son las maldiciones. Hoy voy a darle una lista breve de las maldiciones en el aspecto espiritual. El aspecto de nuestra personalidad interna que resulta de la desobediencia a Dios, como están presentadas en Deuteronomio capítulo 28. Primero, en el versículo 20, Moisés dice que experimentaremos confusión en todo lo que vamos a hacer. Esa es la primera maldición espiritual específica, la confusión. Y observe que todo el mundo moderno está lleno de confusión. En el verso 34, Dios dice que enloquecerán por las cosas que ven. Podemos decir que el colapso mental y emocional es una maldición y es el resultado de la desobediencia a Dios. Comentaré de mi experiencia de uno de los casos más comunes de colapso mental y emocional en el mundo moderno, y estoy hablando de mi observación personal y de muchísimos casos. Probablemente la causa más común de confusión y colapso mental y emocional es el involucramiento en lo oculto, en las relaciones y actividades espirituales equivocadas que son prohibidas por la palabra de Dios. Continuamos con la lista en el versículo 65, donde Moisés habla del corazón temeroso y tristeza de alma. Yo creo que podemos resumir las consecuencias espirituales de la desobediencia, maldiciones espirituales, en palabras como confusión, frustración, agonía y tormento interno. Y hablo como ministro que siempre está tratando con personas y sus problemas. Están las cosas que vemos en las personas hoy en día: confusión, frustración, agonía y tormento interno. ¿Cuál es la bendición espiritual que resulta de la obediencia? Por supuesto que hay muchas bendiciones, incontables bendiciones, pero yo creo que se puede resumir en una sola palabra, la palabra hermosa: paz. Y creo que puedo agregar de mi experiencia personal que por muchos años he gozado de esa paz interna bien cimentada. Es una realidad para mí, no una teoría, no una doctrina ni una teología. Veamos otros dos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de esa paz. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esas son palabras hermosas. Tenemos paz para con Dios. Ya no somos culpables. De alguna manera, estamos cumpliendo con Dios, tenemos paz para con Dios. Ahora leamos Filipenses 4:7 que describe los resultados experimentales dentro de nosotros. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Se requiere la paz de Dios para guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones, nuestras mentes en esta civilización contemporánea. Quiero testificar que la paz de Dios puede ser eso. En realidad, la palabra paz en hebreo significa más que la ausencia de conflicto. Significa realización o bienestar. La paz empieza en el hombre interno, pero resulta un bienestar total. Trabaja en todas las áreas de nuestra vida, en lo físico y en lo material también. Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Regresaré mañana a la misma hora para hablar del desarrollo de la redención en el área física, los beneficios físicos que Cristo nos ha dado por medio de su muerte.